Es un gozo el poder estar aquí, es una bendición de Dios que nos permite estar en este día compartiendo su palabra, alimentándonos de ella. Y en este día quiero enviar un caluroso saludo y un abrazo fuerte a través de este medio, en todos los lugares donde nos estén viendo. Aquí en México se celebra el Día del Padre y quiero mandar una felicitación muy especial para todos los papás del mundo, especialmente a los papás de la Iglesia Vida Nueva Neza y a los papás que nos acompañan en esta tarde. Es una bendición el poderles mandar un abrazo, un saludo, el poderles decir que Dios les bendiga y que el Señor los sostenga en su arduo trabajo que desempeñan como papá por toda la vida. Es una bendición y damos gracias a Dios por ello. Me gozo ver aquí a los papás nuevecitos, papás recientes que están aquí. Qué bueno, me da mucho gusto el poder ver las familias aquí. Es un honor, un privilegio el poder contar con su presencia. Yo creo que nuestro Señor está gozoso, está contento porque tenemos un papá celestial tan grande al cual venimos a ver en esa tarde, y Él se goza con sus hijos, Él se pone contento y Él está sumamente muy feliz, muy feliz. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, esta predicación. Recuerden que estamos tocando el tema de una iglesia fuerte y el tema de esta predicación el día de hoy se llama libertad y conversión. Libertad y conversión. Y está basada en el libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 26 al versículo 40. Voy a tratar de avanzar un poco, no vamos a terminar todo en esta tarde, porque por cuestión de los servicios que vamos a tener posteriormente, pero no quiero hacerlo muy rápidamente, por eso digo que si no nos da tiempo, vamos a ir pausados porque queremos aprender todo lo que tiene el libro de los Hechos para nosotros. Y van a ver que tiene unas cosas formidables, maravillosas que podemos aplicar a nuestra vida, a la iglesia, y que van a traer bendición para nosotros, porque hay cosas que ni imaginamos que el Señor nos puede mostrar a través de su palabra. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde pedimos y rogamos tu bendición. Pedimos y rogamos tu presencia, que tu Espíritu Santo, que es el invitado especial, sea hablando al corazón y a la mente de cada uno de nosotros. Pido dirección con humildad, pido dirección para que este servicio se lleve para tu gloria y para tu honra, mi Dios. Prepara los corazones. Abre los ojos a los ciegos, Señor, destapa los oídos y que tu palabra pueda penetrar como una espada de dos filos, más cortante que nada, Señor, y que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser tu palabra. Toma este tiempo en tus manos, Señor. Yo solamente transmisor de ella, y que se haga tu voluntad en los corazones de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, Cristo Jesús. Amén, amén. Qué hermoso es estar con ustedes. Vamos a estar viendo, mis hermanos, el capítulo 16, pero quiero recapitular un poco lo que vimos la semana pasada, porque me parece que es importantísimo para nuestras vidas. Importante. La semana pasada vimos cómo Satanás siempre quiere engañar a todos, especialmente a los hijos de Dios. Y yo quiero exhortarlos a que no caigamos en ese engaño que Satanás provoca o que nos incita a que nosotros hagamos. Por eso les pido que debemos estar atentos, porque Satanás quiere desviar nuestra mirada de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Satanás quiere desviar nuestra mirada de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero que ustedes de verdad analicen esto, porque Él quiere que nosotros no nos entreguemos a nuestro Dios. Y Dios tiene bendiciones para nosotros. La semana pasada estuvimos viendo el pasaje en Hechos 16, del capítulo 15 en adelante, y vimos cómo había una mujer, una muchacha que estaba poseída por el demonio.
Y cuando ve a Pablo y a Silas y al grupo que iba con ellos, empezó a gritarles: estos son hijos del Dios Altísimo. Era una verdad, pero lo que ella estaba haciendo es que quería engañar, quería infiltrarse ahí con ellos. Y vimos cómo esta muchacha es liberada a través de parte de Dios, a través del apóstol Pablo. Es liberada de esa esclavitud del demonio. Doblemente estaba ella esclavizada, primero por el demonio y después por sus patrones que las tenían como esclavas, trabajando. Y daba ganancias, era una divina, era una hechicera, era una divina. Pero cuando se enfrenta tiene un encuentro con Pablo y Silas, Pablo dice: en el nombre de Jesús, sal de ella. Y salió en ese momento el demonio de ella, que la estaba atormentando. Y estos varones que la tenían también sometida a la voluntad de ellos, estos se molestaron, pero de gran manera, porque sentía que esto iba a dañar sus intereses. Ellos se sentían que habían dañado sus intereses en ellos económicos, porque a través de ellos engañaban a la gente y tenían una solvencia económica. Ellos decían: no, has dañado nuestros intereses, no podemos permitirlo. Y viene una aplicación y una enseñanza para nosotros, mis hermanos. ¿Cuánta gente no quiere saber del evangelio? ¿Y cuánta gente camina en el evangelio, pero no continúa, no se mete de lleno? ¿Sabes por qué? Porque sienten que sus intereses están siendo dañados. Sus intereses están siendo dañados, y no solamente económicos, en todos los sentidos. Ellos dicen: es que el evangelio me quita el tiempo para mi negocio. Es que me quita el tiempo para mi trabajo, para mis relaciones personales, para mis relaciones afectivas. Me quita el tiempo para mis diversiones. Es más, me quita hasta me quita en mi dinero. Debo de invertir dinero en el transporte para ir. Y déjame decirte que este es algo que el enemigo está poniendo en tu cabeza. Satanás te quiere engañar, porque él lo que quiere hacer es quitarte, desviar la mirada de las bendiciones que Dios tiene para ti. A veces decimos: es que no te das cuenta que si no voy a mi negocio pierdo. Y eso es lo que tú crees. Y eso es lo que Satanás quiere hacerte creer. Porque nuestra mayor dependencia y la mejor dependencia debe de ser de nuestro Padre, de Dios, que tiene cuidado de nosotros. En apariencia perdemos, pero más ganamos, porque el Señor siempre va a suplir nuestras necesidades y va a ir al frente de nosotros. Pero Satanás siempre engañándonos. Satanás siempre quiere enfrentarnos y también frenar la obra de Dios, con engaño, con mentira. Y usa los medios, usa las personas para que a base de engaño pueda obstaculizar la obra de Dios. Y así es, por eso a veces no caminamos en el evangelio, por eso a veces no nos metemos de lleno, ni queremos saber de ello, porque decimos: no, porque lejos de tener una bendición, siento que daña mis intereses. Pero eso es lo que Satanás hace a tu mente, hace a tu corazón. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que muchos nos dejamos seducir por él. Satanás usó a unas personas para que con engaño pudieran meter a Pablo y a Silas a la cárcel. Decían que alborotaban a la gente y con engaños van y los meten a la cárcel. Satanás quería parar la obra de Dios y fueron encarcelados. Vimos que Pablo y Silas fueron encarcelados y dice ahí que los metieron hasta lo más profundo de la cárcel, a lo más oscuro, a lo más profundo. Y los encadenaron. Y así es como Satanás te quiere tener a ti, te quiere tener hasta lo más profundo, te quiere tener prisionero, te quiere tener en la oscuridad, en tinieblas. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Él estaba contento porque Pedro y Pablo, dice ahí que los metieron hasta lo más profundo. En las celdas de adelante había luz, en las celdas de adelante los prisioneros podían caminar y podían hasta visitarlos, pero hasta el fondo, hasta atrás eran prisioneros y estaban en oscuridad y además les pusieron grilletes. Satanás pensó que así estaba deteniendo la obra del Señor. Y eso es lo que quiere Satanás hacernos con sus engaños.
para que no caminemos. Él quiere vernos sumidos en esa prisión, en esa oscuridad de tinieblas, de tinieblas. Pero el Señor tiene otra cosa para nosotros. Yo te preguntaba hace 8 días, ¿cómo reaccionamos cuando hemos pasado o estamos pasando situaciones muy difíciles en la vida, como dolor, aflicciones, enfermedad, pérdidas? ¿Cómo nosotros reaccionamos? Y déjame decirte que muchas veces que nos sentimos dañados en cualquiera de esas cosas, muchas veces sentimos que Dios no está con nosotros. Muchas veces sentimos que Dios no se ocupa de nosotros, que Dios nos ha abandonado. Pero otras veces lo que nos pasa es el resultante de nuestras acciones, de nuestras conductas, de nuestro caminar sin Dios, porque muchas veces queremos culpar a Dios. Muchas veces le decimos, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué me abandonas? Sin pensar siquiera que nosotros somos causantes de eso que está pasando, de las circunstancias. Dice Proverbios 19:3, si lo ponen yo se los voy a leer en otra versión, Proverbios 19:3. Dice, la gente arruina la gente arruina su vida. Escúchame bien, la gente arruina su vida por su propia necedad. Y después se enoja con el Señor. No solamente arruina su vida, sino después se enoja con el Señor. ¿Por qué? Porque se ha dejado engañar. Se ha dejado engañar por Satanás. Y aún en nuestro razonamiento pensamos, eso no es cierto, a mí nadie me engaña. Pero déjame decirte que todo lo que se levanta contra el Señor es engaño de Satanás. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y esa es una realidad. Esa es una realidad que tenemos. ¿Qué hacer ante una crisis financiera? ¿Qué hacer ante una crisis matrimonial? Ante la pérdida de un ser querido, ante tu enfermedad. No, pastor, mi enfermedad, yo ato, amarro y desecho. Muchos han de decir así, ¿no? Les digo una cosa, es no. Esta es otra mentira de Satanás. Nosotros no podemos atar ni aventar la enfermedad. La enfermedad sí existe en nosotros. Muchos dicen que la enfermedad, que somos hijos de Dios y nosotros no nos podemos enfermar. Entonces preguntémosle a Job, preguntémosle a Pablo, a Epafras y a muchos más, ¿por qué se enfermaron? ¿Por qué no fueron sanados? Sí creemos que hay sanidad divina, sí creemos que Dios puede sanar y por eso oramos y por eso pedimos, pero está en la soberanía, en la voluntad de Dios. Por eso digo, ¿cómo reaccionas ante tu enfermedad? Porque muchos estamos enfermos, ante la carga que te aplasta, eso que vienes cargando, no de ahorita, de hace un mes, de hace un año, de hace mucho tiempo. ¿Cómo reaccionas? Porque muchos de nosotros culpamos a Dios por lo que nos pasa, nos sentimos decepcionados. Y es el diablo trabajando en nuestra mente. Y decimos, pues ¿cómo dicen que Dios es bueno, que Dios es amor? ¿Y cómo es que permite mucho dolor? ¿Cómo es que permite mucho sufrimiento? Y principalmente a los que buscamos a Dios pareciera que somos los que más sufrimos. ¿Por qué? ¿Qué Dios no es un Dios de amor? Muchos se han de preguntar eso. ¿Qué la palabra es una palabra de mentira? Y déjame decirte algo, esa es una mentira más de Satanás tratando de engañarte. Porque es cierto que Dios es amor, pero lo que a muchos se nos olvida es que también Dios es justo. Dios es justo, Él hace justicia. Ya hay un gran debate en la actualidad acerca de por qué el cristiano sufre. Y déjame decirte que es algo muy profundo. No entendemos la mente de Dios, es algo muy profundo. Pero yo le pido a Dios que me ayude, que me dé las herramientas, las formas, y pronto estaremos hablando de por qué el cristiano sufre. ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite las guerras? Pero déjame decirte que siempre, siempre Dios tiene un propósito de bien, de bendición y para su gloria.
Pero Satanás quiere que tú pienses todo eso. Esto no es cierto, esto es una mentira. Si Dios es bueno, ¿por qué hace esto? ¿Por qué permite lo otro? Siempre. ¿Y qué crees que a veces eso nos lleva a volvernos soberbios, orgullosos, incrédulos? Y decimos, si Dios no me ayuda, yo lo voy a hacer. Yo no necesito de nadie. Pero cuando Dios permite las cosas, cuando Dios permite que pasemos por circunstancias, esto es para que maduremos, esto es para que seamos más semejantes a su Hijo. Y que todo lo que nos pasa sea con el propósito de parecernos cada día más en el carácter del Hijo. Aunque no lo entendamos, porque nosotros no entendemos la mente de Cristo. Pero no se trata de entender, sino de creer en fe, de doblar su orgullo, su arrogancia, su soberbia, doblar su corazón a la obediencia de Dios. Nosotros creemos por fe. Creemos por fe y no por vista, no por lo que vemos, no por las circunstancias, sino por lo que creemos. Déjame decirte que Dios lo hace todo y siempre tiene un propósito, aunque a nosotros no nos parezca y aunque nosotros menos lo podamos entender. Menos lo podamos entender, pero generalmente es para su gloria y para bendición de nosotros. No entendemos la mente del Señor, de verdad que no. Mira, vamos a Romanos 11, 34 al 36. Romanos capítulo 11, versículo 34 al 36. Dice así, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Me apresuré a leerlo porque quiero leértelo en la versión lenguaje sencillo. Y voy a hacerlo desde el versículo 33, uno antes. Dice así: Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones. Eso es lo que nos dice la misma palabra. Y luego dice, ni explicar sus hechos. No entendemos por qué a veces pasan las cosas. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejo? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, dice la palabra de Dios, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Hermanos, nosotros no podemos entender la mente de Dios, ni por qué hace las cosas, pero por eso nosotros no debemos cuestionarnos en entender, sino en creer lo que la palabra dice. Porque muchos dicen, no, pastor, pero es que nosotros no merecemos eso. No merecemos pasar esto, aquello, y de verdad que no merecemos. Pero déjame decirte una cosa, mi hermano. Tú y yo lo único que merecemos es condenación. Es condenación. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Ahí en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos a la verdad se desviaron. Entonces, ¿qué somos nosotros? Pecadores redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, Dios muestra su misericordia. Vamos a Romanos 5, del versículo 8 al 11. Romanos capítulo 5, del versículo 8 al 11. Fíjate que aún siendo pecadores, cómo Dios muestra su amor y su misericordia. Dice así Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios, la condenación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fuimos reconciliados por Dios? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice la palabra de Dios, no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios. ¡Wow!
Dice, en Dios que el Señor dice, en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué hermoso es nuestro Dios, que aun siendo pecadores, entregó su vida, la vida de su Hijo, por amor a nosotros. Y ahora vamos a empezar a ver lo que vamos a estudiar el día de hoy. Fue una introducción larga, pero era importante que lo viéramos, porque es importante que no nos dejemos dejar engañar por el enemigo. El enemigo nos va a hacer creer que perdemos muchas cosas por estar en el Evangelio. Nos va a creer que nos daña nuestros intereses por creer en el Evangelio. Y déjame decirte que esa es una gran mentira. Y vamos a continuar donde nos quedamos. Hechos capítulo 16, versículo 25. Recordemos que encarcelaron a Pablo y a Silas. Y dice así, Hechos capítulo 16, versículo 25. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿A qué horas? A medianoche, hermano. Wow, a medianoche. ¿Cuántos de nosotros nos paramos a medianoche a buscar a Dios? No queremos que nos molesten. No contestamos llamadas. Nos enojamos y nos hablan. Y no solamente ellos estaban orando y cantando himnos a Dios a medianoche, sino que aparte de ellos tenían un sufrimiento, un dolor. Acuérdense que los habían azotado y habían destrozado sus espaldas. Y estaban encadenados y estaban en la prisión hasta lo más profundo, donde no había luz, en la oscuridad. Y ellos estaban cantando himnos y estaban orando. Pablo y Silas fueron golpeados, encarcelados injustamente. Y pudieron quejarse, pudieron lamentarse, pudieron clamar justicia, pudieron amargarse. ¿Saben contra quién? Contra Dios. Sin embargo, no lo hicieron. No lo hicieron. Wow. Estaban en una situación difícil. Yo por eso iniciaba y decía, nosotros a veces cuando pasamos situaciones difíciles, el enemigo viene y nos engaña y nos quiere meter en nuestra mente y decimos, es que Dios no está con nosotros, y nos quejamos y decimos cosas y nos rebelamos contra Dios. Ellos no lo hicieron. Ellos estaban encarcelados y en lugar de clamar justicia, de maldecir, de lamentarse, ellos decidieron orar y alabar a Dios, estando en la cárcel encadenados. ¿Qué hacemos nosotros ante una crisis financiera, matrimonial, ante la pérdida de un ser querido, ante la enfermedad, ante la carga que te aplaza, que te agobia, que vienes arrastrando por mucho tiempo? Y escucha, y esta es una noticia que debes de celebrar, la que te voy a dar. Escuchas, tienes una alternativa gloriosa, pero gloriosa, hermano, y es orar y alabar al Creador. Cuando usted esté pasando una crisis, una situación difícil, alabe, ore al Creador. Y Él va a tomar esas circunstancias en sus manos, porque Él va al frente de nosotros siempre. Nosotros estamos pasando situaciones difíciles. Bueno, ore y alabe al Señor. Y déjenme decirles que las oraciones más sinceras que nosotros ejecutamos, que salen del corazón, son precisamente cuando estamos pasando situaciones difíciles y estamos vulnerables y estamos sentidos y doblamos nuestro orgullo y doblamos nuestra rodilla y clamamos a Dios. Cuando pasamos situaciones difíciles, eso nos lleva a clamar genuinamente, a orar y a alabar a nuestro Dios. Eso es lo que hacía Pablo y es lo que hacía Silas, a pesar de la situación difícil que ellos estaban enfrentando y que estaban pasando, a pesar de que Satanás los quería en las tinieblas y los había mandado hasta lo más profundo de las celdas. Pablo y Silas seguramente estaban orando y pidiéndole a Dios que defendiera su causa, pero también quisiera su voluntad. Y que Jesús, que Dios se glorificara en medio de toda esa situación que estaban pasando. Ustedes también, yo también debemos decirle, Señor, estoy pasando eso, lo pongo en tus manos. Si te quieres gloriar en mi situación, aquí estoy, gloríate en mi situación. Haz conmigo tu propósito, aquí estamos. Eso es algo hermoso, de verdad que sí.
Ellos estaban agradecidos con Dios, cantaban cánticos, himnos, oraban. Ellos estaban agradecidos con Dios porque lo conocían. Ellos sabían lo que Él había hecho. Ellos sabían que Él podía hacer en el futuro cosas grandes y maravillosas, aunque estos siguieran encarcelados. Y déjame decirte, cuando tu cárcel libera alabanza, oración, no puede quedarse las cosas igual. Cuando tu corazón libera estas cosas, no puede quedarse igual. No sabemos cuánto tiempo se lleve, no sabemos cómo va a ocurrir, pero el Señor dice, está atento porque algo va a ocurrir en tu vida. A lo mejor un día tu cárcel se sacude y en ese momento se liberan las cadenas, se abre la prisión y tú puedes salir en paz de esa situación que estás pasando. Ese es nuestro Dios y lo vamos a ver cómo Dios actúa, vamos a ver cómo Dios hace las cosas. Mira, versículo 26. Fíjate lo maravilloso que hace Dios cuando pasamos cosas difíciles. Dice, entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? Terremoto. Wow. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, dice ahí, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo no sé si el terremoto fue a nivel de ciudad, de estado, pero lo que sí sé es que ahí en la prisión vino un gran terremoto y algo maravilloso y sorprendente sucedió. Por eso yo te decía ahorita, tú espera al Señor y va a venir algo grande y maravilloso para tu vida en tu tiempo. De pronto en la cárcel sienten una vibración, sienten que viene algo y los presos que estaban durmiendo, se despertaron. Ellos sabían lo que significaba esto, se podían caer las paredes, podía haber cosas tremendas al estar temblando, hermano. Pero déjame decirte una cosa, este temblor obviamente era un temblor sobrenatural, realizado por Dios. No solo por el tiempo y el lugar, sino también porque se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Dice que de todos se soltaron. ¡Wow! O sea, fue algo sobrenatural. Y entonces, a ver, ¿quién puede dudar de la soberanía de Dios? ¿Quién puede dudar del poder de Dios que está haciendo cosas que nadie puede hacer? Eso lo hizo el Señor. Y Él siempre hará su propósito. Y nadie, ni aun el diablo, puede impedir que Él haga su propósito. Hermano, créale a Dios, confía en Dios, no luche contra Dios. No luche contra Dios, no vaya contra Él. Le digo una cosa, si usted lucha contra Dios, nunca le va a ganar. Mejor vaya con Él, camine en su palabra. No se sienta usted en ese orgullo, soberbia que usted puede. No podemos, lo necesitamos. Algo sorprendente pasó. Wow, ¿se imaginan? Se abren las puertas, se caen las cadenas. Y vamos a ver el versículo 27 y 28. Dice, despertando el carcelero, había un encargado, un hombre fuerte, rudo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando en que los presos habían huido. Él dice, los presos van a huir, ya huyeron, me van a matar. Él sabía lo que le podía pasar, que lo podían matar. De hecho, cuando leímos en el libro de los Hechos, cuando Pedro estaba encarcelado y el Señor también abre su prisión y él sale, Herodes mandó a matar a toda la guardia por haber dejado escapar, según él, a Pedro. Y ese carcelero sabía lo que le podía pasar y dice que se quiso matar. Y fíjate lo que pasa aquí, algo formidable, algo maravilloso. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo dice que exclama, y ese clamor es como un grito, ese clamor es como una angustia, es como que le interesaba mucho. No te hagas nada, espérate, no te hagas nada, por favor, no te hagas nada. Un clamor dice ahí que clamor, no le dijo, no te hagas nada, sino que sabía la intención de él y él clamó y le dijo, no te hagas nada, no te hagas nada. Qué amor de Pablo.
Qué amor de Pablo por los demás, por ese carcelero que probablemente le ha de haber dado unos latigazos él unas horas antes y lo metió a la cárcel. Qué amor de Pablo y por los demás. Y les digo una cosa, les digo que podemos aprender de aquí, y ya podemos aprender muchas cosas, pero muchísimas cosas, hermano. ¿Sabe usted cuánta gente se está haciendo daño allá afuera, allá en la calle, allá en la ciudad? Hay gente haciéndose daño de muchas formas, en las adicciones y aún en más cosas tremendas. Se está haciendo daño allá afuera. Y nosotros que tenemos el mensaje de salvación, el mensaje que puede cambiar sus vidas, necesitamos clamar y decir: no te hagas daño, ven a Cristo. El Señor puede levantarte de esa circunstancia que estás pasando, pero nosotros vemos que la gente se está dañando, que está siendo dañada, y hermanos, no clamamos, no decimos nada. ¿Dónde está el amor que sentimos por los perdidos? Este iba para una muerte, el carcelero, y dice Pablo: no te hagas daño. Hermanos, tenemos que también clamar a Dios por los perdidos. Tenemos que comprometernos. Tenemos que nosotros hablarles a esa gente. Decirles: no te hagas daño. Si sigues así, vas a perdición. Vas a muerte y a muerte eterna. Y tenemos lo que Pablo tenía, el Evangelio. Tenemos lo que Pablo tenía, el Espíritu Santo. Tenemos lo que Pablo tenía, que era la presencia de Dios mismo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos necesitar? Solo nos falta creer lo que la palabra nos dice. Y ser valientes y esforzados. Y decirles: no te hagas daño, no te dañes. Ven, te voy a dar el mensaje que puede cambiar tu vida. ¿Qué aplicaciones tan hermosas podemos de verdad aprender aquí? Qué situación tan hermosa. Escúchame bien, tu situación actual que estás pasando puede ser usada por Dios para traer salvación a aquellos que están cerca de ti. ¿Sí me escuchaste? Tu situación actual que te trae dolor, aflicción, necesidad, puede ser utilizada por Dios para que mucha gente que está cerca de ti pueda ser salva. Tu crisis financiera, tu crisis matrimonial, la pérdida de un ser querido, tu enfermedad, tu carga que vienes arrastrando. En vez de estarnos quejando, hermano, quizás Dios quiera usar esa situación para que otros vengan al conocimiento de Jesús. Y yo digo amén. Gracias a Dios, porque de esa forma te glorias en mi situación. ¿Cuántos queremos que Dios se gloríe en nuestra situación? Y es amén, hermano, es amén. Dígalo convencido. Porque Dios va al frente de nosotros. Lo hablamos hace 2 semanas. ¿Quién va al frente de nosotros? Y en medio del dolor, del sufrimiento, ¿qué hacen Pablo y Silas? Ellos están predicando, de manera que el carcelero quedó asombrado. ¿Y qué hizo el carcelero, hermano? ¿Qué hizo el carcelero? Otra vez, hermano, vamos a encontrar unas cosas hermosas que Dios nos habla en su palabra y podemos aplicarlas a nuestras vidas. Dice: entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, porque estaba oscuro. Recuerden que dije que estaba oscuro. Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿No les parece sorprendente cómo Dios tiene cuidado de todas las cosas? Dice que todos los prisioneros fueron libertados, libres de cadenas y las puertas abiertas, y ni uno solo se dio a la fuga. Dios tiene control de todas las situaciones que pasan en tu vida y en mi vida. Por eso confiemos en Él. Dice que hubiera sido fácil para Pablo y para Silas escapar. Hubiera sido fácil, pensando que Dios había provisto una fuga maravillosa. Pero para ellos la vida de otros era más importante que su libertad y su comodidad. Al no escapar, ellos mostraron, escúchame bien, al no escapar, ellos mostraron un gran discernimiento que les dio el Espíritu Santo. Las circunstancias decían: escapa, vete, pero el amor le dijo: quédense por el bien de un alma. Ellos no se guiaban por las circunstancias, ellos no se guiaban por lo que veían, ellos se guiaban por el amor que les provocaba a estar ahí. Por eso les digo, hermanos, no nos guiemos por las circunstancias,
sino por lo que Dios es y representa para nosotros. Dice que el carcelero pidió luz. ¿Cuánta gente hay afuera con tantos problemas, situaciones? Algunos se suicidan, otros buscan adicciones, otros hacen cosas tremendas. Ellos están esperando una luz de esperanza, una luz de esperanza. La gente quiere ser iluminada, una palabra de consuelo, una palabra que los reconforte, una palabra que los levante. Dice que el carcelero pidió luz. Y no solo llegó luz física, sino también luz espiritual. Dios preparaba el corazón del carcelero, como Dios puede preparar el corazón de aquellos que tú les vas a hablar, aquellos que necesitan de esa luz, aquellos que necesitan una oportunidad, de aquellos que están cerca de ti, que Dios prepara las circunstancias para que a través de ellas ellos se puedan acercar a Dios. Y Dios prepara el corazón. Y el carcelero dice que temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este duro guardia, porque ahí los seleccionaban, un guardia yo imagino grotesco, grande, de duro carácter, que no tenía miedo a nada. Ese guardia ahora postrado a los pies de Pablo y de Silas. Y esto es algo de verdad tan dramático como suena, hermano, tan dramático como suena. Este hombre había sido conmovido, pero conmovido más por el amor y la gracia demostrada por Pablo y por Silas que por el temblor. Y esa manera debemos de conmover a las personas que están cerca de nosotros. Nosotros también podemos hacerlo. Y nosotros debemos obrar misericordia, amor y gracia, aún con nuestros enemigos. Este era su enemigo en apariencia y ahora resultó que va y se postra a sus pies. Hermanos, tenemos que mostrarnos con nuestros enemigos también en amor y gracias. Y entonces un día ellos van a doblar sus pies y te van a decir: yo quiero lo que tú tienes. Que a pesar de la circunstancia que estás pasando, algo te sostiene, algo te levanta, algo te fortalece. Y que tú le puedas decir: ese es mi Señor Jesucristo. Ese es mi Señor, el que va al frente de mí. Es el Señor que conoce el futuro y me toma en su providencia y me ayuda y me cuida. Ese es mi Señor, el que lo hace. Y fíjate lo que pasa. Versículo 30. Dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu situación puede ser utilizada para que mucha gente venga a Cristo. Le preguntan: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí en el lugar donde habitamos, donde estamos, mucha gente que está perdida también un día, si nosotros caminamos en ese sentir, nos puede preguntar: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Sin duda, después de que este guardia se aseguró de que los prisioneros estuvieran bien resguardados, saca a Pablo y a Silas al patio y les pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y por qué hacer? Yo preguntaba, ¿y por qué hacer una pregunta a estos dos prisioneros? La pregunta del carcelero expresa un profundo anhelo, hermano, de su corazón por estar bien delante de Dios, por estar a cuentas con Dios. Y probablemente después de haber oído o después de haber presenciado lo que pasó con esa muchacha endemoniada, ya sea en persona o ya sea que otras personas le dijeron, pero él indudablemente creyó en Pablo y en Silas y pensó y creía que ellos tenían la respuesta por lo que había pasado con esa muchacha endemoniada, probablemente. Y Pablo y Silas se olvidaron de sí mismos, de sus heridas, de la injusticia, de sus desvelos, de su cansancio, solo para anunciarle a su verdugo el camino de salvación. Ellos no dijeron: déjame descansar, mira, me duele, estamos heridos, estamos desvelados, espéranos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces usamos tantos pretextos y la gente con hambre del Señor, con hambre de su palabra? Ellos no dijeron eso.
Ellos le dijeron, tú y tu casa serán salvos. Y esta es una promesa que el Espíritu Santo puede hacer viva en nosotros, hermano, ayudándonos a confiar en Él para la salvación de las familias. Y fíjate lo que dice el versículo 32 al 34. Hechos 16, 32 al 34. Y le hablaron la palabra del Señor a él, ¿y a quién? Y a todos los que estaban dígalo, en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa por haber, ¿qué? Creído en Dios. Tenemos que creer en Dios, hermano. El mensaje fue predicado no solo para el carcelero, sino para toda la familia, aún para los serbios y probablemente para las personas que estaban invitadas ahí. Oyeron el evangelio, Dios estaba obrando poderosamente y Dios tuvo un propósito con la situación tan difícil que pasaron, y ese propósito ayudó para que ellos conocieran de Dios. Ahora, hermano, déjame decirte algo que va a sonar muy fuerte, pero que es una realidad. Cuando una persona es salva, la persona comienza a cambiar, da frutos. Porque eso de que es salvo y no da frutos no es una evidencia de que sea salvo. ¿Por qué? Somos crucificados. Crucificación es salvación y lleva a santificación. Y santificación son los frutos que nosotros damos. Vamos a notar cómo ese carcelero empieza a tener cambios, a dar frutos. El primer cambio que él exhibe es compasión. Es compasión. El carcelero exhibe compasión. Dice que los tomó y los lavó. Wow. Ese hombre fuerte, grande, así como mi hermano Oscar, fuertote, brusco, así, tuvo compasión de ellos. Lavó sus heridas. Fíjate nada más. Lavó sus heridas. Este hombre de verdad probablemente estaba acostumbrado a tantas cosas rudas ahí en prisión. Y probablemente él era uno de los que había azotado a Pablo y a Silas. Pero dice que él toma a Pablo y a Silas y les lava las heridas. Y no solamente eso, sino hicieron más cosas. Pero déjame decirte algo. A Pablo y a Silas nunca le fue robado el gozo de su canto en esa prisión. De la misma manera, el Señor Jesús en la cruz nunca le fue robado su perdón. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús también, cuando sufrió y cuando pasó una situación difícil donde iba de por medio y fue de por medio su vida, nunca le robaron su perdón. Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate nada más, las circunstancias no nos deben de robar el gozo, sino al contrario, estar agradecidos. ¿Y qué es lo que ocurre después? Vemos a ese prisionero que es muy duro de corazón, teniendo compasión por los prisioneros. Es el amor por Dios y el amor por el prójimo. Y es interesante que Dios utiliza un terremoto para traer libertad a sus siervos. Sin embargo, no utiliza ningún medio milagroso para curar las heridas de Pablo y de su compañero. Y se cumple ese principio, hermano, que en general el Señor no hace lo que los hombres pueden hacer, sino lo que los hombres no pueden hacer. Y otro cambio que podemos ver en este carcelero que experimentó es el deseo de ser bautizados. El carcelero y toda la familia no tuvieron ningún obstáculo, ningún problema para quererse bautizar. Y ellos fueron bautizados esa misma noche. Todo comenzó en esa medianoche.
Y hermanos, pongan mucha atención por lo que les voy a decir. No se sienta agraviado, pero ponga mucha atención. Si tú tienes una renuencia, no en que no ha habido la oportunidad en ser bautizado, sino una renuencia a bautizarte, y tu renuncia milita de grande manera en no hacerlo, déjame decirle que de grande manera estás en contra de tu conversión. ¿Qué es esto? Que si tú no quieres bautizarte, es porque realmente tú no eres salvo. ¿Y por qué dice esto, pastor? Porque podemos ver a través de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva era inconcebible que una persona que recibiera al Espíritu Santo no fuera convencido por él mismo, por el mismo Espíritu, y quisiera bautizarse. Y si el tiempo ha ido pasando y no lo has hecho, la mayor probabilidad es que aunque tú pienses, no seas salvo. Y me duele, hermano, me duele decir esto. Y pido, si alguien se agravia o alguien de los que me están escuchando a través de estos medios se agravia, le pido una disculpa, pero platique con el Señor. Porque la iglesia primitiva era inconcebible que una persona que había recibido el Espíritu Santo no fuera convencido por el mismo Espíritu y quisiera bautizarse. Por eso digo que me duele, porque muchas personas no quieren. Y esa es una prueba de que ellos piensan que están bien. Ese es el engaño de Satanás. Ellos piensan que es cuando quieran, como quieran y lo que quieran. Y te digo una cosa, es que eso da muestra de que no tienen una genuina conversión. El amor lo cambia todo. El amor por Dios los debe de llevar a tener ese deseo y a dar testimonio público de que ahora son hijos de Dios. Ese es lo que pasa en el bautismo, que Dios los lleva en amor a tener ese deseo a través del Espíritu Santo y querer dar testimonio, decir, ahora yo soy hijo de Dios, ahora pertenezco a la iglesia de Dios y ahora empiezo a dar muestras y empiezo a dar sin las expectativas de recibir. Por amor el carcelero dio su tiempo. Por amor el carcelero se arriesgó a que lo vieran y también lo encerraran a él. Por amor el carcelero lavó sus heridas, los llevó a su casa, les dio comida sin pedir nada, nada a cambio. Ese es el amor que tenemos que mostrar por las personas, mi hermano. Ese es el amor que tenemos un amor en el cual nos entregamos y damos sin pedir nada a cambio, porque el Señor es el que va a darnos esa recompensa conforme a las riquezas de los cielos. Pero ¿cuántos de nosotros nos limitamos a dar? Queremos recibir, pero no damos. Y dice que se regocijó con toda su familia porque habían creído en Dios. Este hombre, este carcelero, fíjate, unas horas antes se quería suicidar y ahora tenía un gozo abundante con, no solamente él, sino con la familia, con Pablo, con Silas, y agradecían a Dios. Este hombre estaba verdaderamente agradecido con ellos por haberles compartido el evangelio y toda su casa lo escuchaba. Pregunta, ¿usted se agrada de escuchar el evangelio? ¿Usted se agrada? Usted mismo conteste lo que yo le voy a apuntar en su mente. Y si es sí, entonces ¿por qué su constante inasistencia a este lugar donde se le comparte el evangelio? Pregunta, ¿está usted agradecido con quien le comparte el evangelio? La escritura dice que este carcelero estaba agradecido, tanto que lo sacó del lugar momentáneamente, le lavó sus heridas, los invitó a su casa, les invitó a comer, se bautizó, se regocijó, se alegró y toda su casa creyó en Dios. Usted se alegra con quien le comparte el evangelio. Imagínese, así va a ser la gente cuando usted va a compartir el evangelio, se va a alegrar y va a compartir con usted todo. Esta es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. A usted se alegra por escuchar el evangelio. Bueno, pues entonces no falte. Venga
Hagamos lo que dice Dios. Si verdaderamente estamos agradecidos con Dios, vengamos y escuchemos el Evangelio, hermano. Eso es algo hermoso. Podría continuar, pero voy a detenerme ahí. Vamos a ver la terminación, que está hermosa, hermano. Dios, no se la pierda. La continuación y la terminación de este capítulo está hermoso, de verdad, pero vamos a detenernos ahí porque no quiero brincarme un versículo tras versículo y decirlo todo bien rápido, sino al contrario, vamos a irnos deteniendo para ver lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y lo que Dios quiere que nosotros apliquemos a nuestras vidas. Ahorita hemos aprendido que las circunstancias no determinan nuestro gozo. Hemos aprendido que también que el enemigo quiere hacernos creer que si estamos en el Evangelio, está en contra de nuestros beneficios, está dañando nuestros beneficios. Esa es una mentira, quítatela de la mente. Y también nos enseña que debemos ir por los perdidos, por aquellos que les falta aquí una luz, por aquellos que se están dañando así solos. Yo te quiero proponer un reto, que de aquí a diciembre, todos los que estamos aquí y la iglesia en general, son retos que se han lanzado y yo quiero lanzarte este reto, que de aquí a diciembre tú compartas el Evangelio, no te digo a muchos, a una sola persona, pero que tú la lleves de la mano, que tú camines con ella, que tú te mueves con ella, que tú la alimentes a ella y la traigas. Y yo quiero que usted acepte este reto y que diga, está bien, yo lo voy a hacer, pastor. Yo voy a ir por aquel que está dañando. Yo voy a ir por aquel que está en tinieblas. Yo voy a ir a aquel por agradecimiento a Cristo. ¿Cuántos de nosotros, si tú aceptas el reto en el nombre de Jesús y tú eres agradecido con Dios, ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies y dices, sí, yo acepto el reto. Y si no, quédate sentado, no te preocupes, no hay ningún problema. ¿Cuántos queremos compartir la palabra de Dios? Hermano, de verdad que yo te pido que el Señor no te dé convicción y que no creas en las cosas que Satanás quiere poner en tu corazón, en tu mente. En tu mente Satanás dice, no, no te comprometas. En tu mente dice Satanás, no, no lo hagas. En tu mente dice, no, porque vas a perder tiempo, como yo decía, no, porque vas a perder diversión, vas a perder relaciones. No lo hagas. Eso es lo que Satanás dice. Pero el Señor te dice, sí, yo me comprometo, comprométete, porque yo soy el que voy a hablar por ti. Yo soy el que voy a llevar palabra por ti. Tenemos un compromiso. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por el compartimiento de tu palabra, por este reto que hemos tomado la mayoría de nosotros, y te pido y ruego, Señor, que nos ayudes en este compromiso que hacemos en esta tarde. Que tu palabra llegue a nuestros corazones y que no permitas, Señor, que el enemigo nos engañe más. Ayúdanos. Que tu Espíritu Santo nos avive, nos inquiete, nos dé discernimiento, entendimiento. Y que lejos de pensar que el Evangelio nos daña, que el Evangelio nos quita, podamos vislumbrar más allá que tú tienes bendiciones para nosotros, Señor. Señor, toma esta iglesia en tus manos. Toma nuestras vidas. Te lo pido y ruego. Y aquellos que nos hemos levantado, fortalécenos para que podamos cumplir con ese reto y podamos traer aquellos que necesitan ser rescatados, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, gracias porque no entendemos muchas veces lo que tú haces, pero no nos corresponde a nosotros entender, sino creer, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.